Muy buenas tardes para todos, saludarlos muy especialmente, siendo las 6:30 de la tarde de hoy lunes 28 de julio del año en curso, saludar muy especialmente a los honorables diputados, a los asesores de la Asamblea Departamental, tanto jurídico como económico, a la fuerza pública que siempre nos acompaña y a los invitados a la sesión de hoy, funcionarios del gobierno departamental, y quienes hoy van a recibir exaltación en nombre de la Asamblea Departamental, reciban un cordial saludo. Y a todos ustedes que hasta ahora se conectan a través de las redes sociales de la Asamblea, especialmente a través de Facebook. Señor secretario, por favor, sirva a hacer el llamado a lista y la verificación del quórum. Sí, presidente. Sesión ordinaria el día lunes 28 de julio del año 2025. Acuña, Molina, José Armando. Muy buenas tardes para todos presentes. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Muy buenas noches, presente secretario. Castro Silva, Víctor Eugenia. Buenas noches, presente. Díaz, Cuellar, Omar Alexis. Ausente. Fierro Mayorga, Fran Yul. Buenas noches para todos, para todas. Presente, señor secretario. Huergo Gómez, Virgilio. Presente, secretario. Muy buenas noches a todos. Lara Sánchez, Rodrigo Armando. Ausente. Murcia, Ome, Nelson Jesús. Presente. Ortigosa, Alfadil. Con las muy buenas tardes para todo, señor secretario presente. Rodríguez, Andrade, Néstor Iván. Con las muy buenas noches para todos presente, gran secretario. Trujillo Perdomo, Sergio Andrés. Presente, secretario. Trujillo, Wilfred. Con las buenas noches, presente, señor secretario. Señor presidente, le informo la presencia de 10 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio. Secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Sí, presidente. Sesión ordinaria el día lunes 28 de julio del año 2025. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza 022 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 por la suma de 5.703.782.382 pesos con 69 centavos. Diputados ponentes Edwin Arbey Barajas Hernández y Omar Alexis Díaz Cuellar. Funcionarios citados, la doctora Diana Patricia Sierra, secretaria de Hacienda, el doctor César Germán Roa, secretario de Salud Departamental. Punto número 4, ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza 023 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 por el valor de 589.999.978 pesos. Diputada ponente Victoria Eugenia Castro Silva. Funcionarios citados, la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda, y el doctor Carlos Alfredo Mosquera, director de Tránsito del Huila. Punto número 5, ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza 025 del 2025, por medio de la cual se adiciona el presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 por el valor de 386.173.907 pesos. Diputada ponente Victoria Eugenia Castro Silva. Funcionarios citados, la doctora Diana Patricia Sierra, secretaria de Hacienda, el doctor Carlos Alfredo Mosquera, director de Tránsito del Huila. Punto número 6, exaltación a la Personería Municipal de Neiva, diputado gestor Nelson Jesús Murcia Ome. Punto número 7, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 8, proposiciones y varios. Y punto número 9, llamado a lista y verificación de quórum.
Está el orden del día, señor presidente, honorables diputados. Tiene el uso de la palabra, diputado Nelson Jesús Murcia. Gracias, presidente. Quiero proponer una modificación en el orden del día debido a que pues, nos encontramos hoy con un reconocimiento a la Personería Municipal de Neiva y pues quisiera que eso fuera prioridad y se pusiese de primero en el orden del día, presidente. Presidente, para registrar la asistencia del diputado Omar Alexis Díaz Cuellar. Ponemos a consideración la proposición del diputado Nelson Jesús Murcia. Cambio del orden del día. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado la modificación del orden del día por los honorables diputados presentes en la Secretario, sesión. por favor, indiquemos cómo quedaría entonces el orden del día. Iniciaríamos con el punto número 3, que es la exaltación a la Personería Municipal de Neiva, y posteriormente los 3 proyectos de ordenanza, el 22, 23 y 24. Ponemos a consideración la aprobación, entonces vamos a dar inicio. Ok, secretario, por favor, demos lectura a la resolución de exaltación. Sí, presidente. Personería Municipal de Neiva. La resolución es la 117 del 2025 de julio 25, por medio de la cual se realiza una exaltación a la Personería Municipal de Neiva. La mesa directiva de la Honorable Asamblea Departamental del Huila, en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 299 y 300 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 2200 del 2022 y la Ordenanza 021 del 2022, y considerando que el artículo 26 del Reglamento Interno de la Asamblea Departamental del Huila establece las atribuciones de la mesa directiva, el cual estipula como órgano de orientación y dirección de la Asamblea del Huila, la mesa directiva cumplirá las siguientes funciones. Inciso 24, hacer estudio de hojas de vida y logros de postulados para reconocimientos, homenajes y condecoraciones. Que el honorable diputado Nelson Jesús Murcia Ome propone a la mesa directiva de la Asamblea Departamental exaltar y enaltecer a la Personería Municipal de Neiva de acuerdo con las siguientes consideraciones. La Personería Municipal de Neiva, como entidad integrante del Ministerio Público, cumple una función constitucional esencial para la defensa de los derechos humanos, la vigilancia de la conducta oficial, la protección del medio ambiente, el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y la representación de los intereses colectivos de los habitantes del municipio. Desde su origen, una institución ha sido garante de la democracia y defensora de lo más vulnerable. En la actualidad, bajo el liderazgo del doctor Gerson Andrés Bastidas Vargas, ha desplegado una gestión comprometida, eficiente y cercana a la ciudadanía, que se enmarca en el Plan Estratégico Institucional 2024-2028, Derechos Protegidos, Deberes Cumplidos, Neiva Avanza Contigo, el cual consolida líneas de acción que promueven una gestión pública moderna, incluyente y transformadora. Durante el periodo reciente se destacan múltiples acciones adelantadas por la Personería Municipal de Neiva en defensa de las poblaciones vulnerables, tales como acompañamiento a personas privadas de la libertad, formación a funcionarios públicos en temas de derechos LGTBI, diálogo con barras futboleras para la promoción de la convivencia, activación de rutas para poblaciones víctimas y migrantes, campañas en defensa de adultos mayores, personas en condición de discapacidad, trabajo sexual digno, comunidades étnicas y protección animal, vigilancia sobre la protección de los servicios públicos, salud, medio ambiente y el programa de alimentación escolar PAE, fortalecimiento de la participación ciudadana mediante veedurías personeritos estudiantiles y jornadas de sensibilización educativa. En lo corrido del año 2025, esta entidad ha atendido más de 3.000 solicitudes,
siendo un pilar fundamental en la garantía de los derechos en áreas como derechos humanos, salud, justicia penal, servicios públicos, familia y participación ciudadana, que en consideración a su invaluable labor, siendo una institución que honra su compromiso con la ciudadanía y ejemplo de función pública, ética, social y transformadora en el departamento del Huila, es deber de esta corporación exaltar a la Personería Municipal de Neiva. La presente exaltación será entregada por el diputado gestor de la iniciativa, Nelson Jesús Murcia Ome, en ceremonia especial a realizarse en la sesión ordinaria del día lunes 28 de julio del 2025 en la ciudad de Neiva, recinto Rodrigo Lara Bonilla. En virtud de lo anterior, esta corporación resuelve: artículo primero, exaltar y enaltecer a la Personería Municipal de Neiva por ser un pilar fundamental en la garantía de los derechos en áreas como derechos humanos, salud, justicia penal, servicios públicos, familia y participación ciudadana. Artículo segundo, exaltar a la Personería Municipal de Neiva en consideración a su invaluable labor, siendo una institución que honra su compromiso con la ciudadanía y ejemplo de función pública, ética, social y transformadora en el departamento del Huila. Artículo tercero, la presente exaltación y reconocimiento será entregada en la ciudad de Neiva por el diputado gestor Nelson Jesús Murcia Ome en ceremonia especial a realizarse en la sesión ordinaria del día 28 de julio del 2025 en la ciudad de Neiva. Comuníquese y cúmplase dado en Neiva a los 25 días del mes de julio del 2025. Firma Sergio Andrés Trujillo Perdomo, presidente de la Asamblea. José Armando Acuña Molina, primer vicepresidente. Néstor Iván Rodríguez Andrade, segundo vicepresidente. Nelson Jesús Murcia Ome, diputado gestor de la iniciativa. Señor presidente y honorables diputados, está leída la resolución número 117 del 25 de julio del 2025, donde la Corporación Asamblea Departamental realiza una exaltación a la Personería Municipal de Neiva. Tiene el uso de la palabra el diputado de la iniciativa, diputado Nelson Jesús Murcia Ome. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial. Quiero dar gracias a Dios por tener la oportunidad de estar aquí reunidos en esta importante sesión con el objetivo de dar un reconocimiento de exaltación a la Personería Municipal de Neiva. Hoy quiero saludar a toda la institución de la Personería Municipal de Neiva, a todos los que hoy se encuentran acompañando esta importante exaltación, a los secretarios de despacho que también nos acompañan con el objetivo de adelantar los proyectos de ordenanza, y a la honorable asamblea junto a sus secretarios y el cuerpo administrativo. Hoy, personero, y en este caso todo el equipo de trabajo de la personería, que es compuesto también, y en este caso por contratistas, funcionarios que dedican su día a día a entregar lo mejor de sí y su profesionalismo a la defensa de los derechos humanos. Quiero saludar especialmente al actual personero Andrés Bastidas, a la expersonera Lina María Guarnizó Tobar, expersonera y actual magistrada seccional de disciplina judicial, que este reconocimiento es enfocado en el trasegar de una institucionalidad que hoy ha transformado el municipio de Neiva y ha acogido a todo el departamento como la personería más grande, la personería del Huila y la personería que finalmente atiende la mayoría de los casos de protección de los derechos humanos. Hoy quiero dar unas palabras que hoy me complace profundamente extender este saludo especial y sinceras felicitaciones a la Personería Municipal de Neiva por el merecido reconocimiento que hoy se le entrega. Este logro no solo es una distinción institucional, sino un testimonio de transparencia y el acompañamiento permanente a las comunidades de nuestra ciudad y del Huila. Sabemos que ejercer la defensa de los derechos humanos no es una tarea fácil. Requiere carácter, responsabilidad y sobre todo una profunda vocación de servicio. Y precisamente eso es lo que ha caracterizado el trabajo de la Personería Municipal de Neiva
a través de los años. Una responsabilidad del deber, de ética, de profesionalismo y de ser cercana a la ciudadanía. Este reconocimiento, más que un punto de llegada, es un impulso para seguir construyendo juntos una Neiva justa, más participativa y con mayores garantías para todos. A nombre propio y de quienes creemos en el fortalecimiento institucional, en este caso la Asamblea del Huila, felicitamos por este gran logro a cada una de las personas que no se encuentran aquí, que a lo largo de los años han venido trabajando en este importante logro, que este sea el punto de partida para sentirse orgullosos de una institución que a través de los años ha ejercido un control, una vigilancia y una defensa de los derechos humanos, y que hoy son ustedes los que llevan la bandera de una importante institución, y a nombre propio de todo el trabajo que ha realizado el actual personero Andrés Bastías en el año y medio que lleva hoy sirviéndole a los neivanos, a los huilenses, y que es más que merecido que hoy lo reciba este reconocimiento usted, personero, en cabeza suya, a través y en reconocimiento de su trabajo y el de un trasegar de toda una institución que hoy la Asamblea condecora en esta honorable Asamblea del Departamento del Huila. Muchas gracias, presidente. Por favor, procedemos entonces a la entrega del reconocimiento. Diputado de la iniciativa, secretaría, para que hacemos el llamado a la personería, al señor personero, para que venga a recibir. Chucho.
Discúlpeme, yo me apoyo acá. Interrumpir, papá Grenfell se puso ahí a hablar ya. ¿Ah, sí? Ay, puta. ¿Listos? Señor presidente, diputado Sergio Trujillo Perdomo, señores integrantes de la mesa directiva de la Asamblea Departamental del Huila, al diputado Nelson Jesús Murcia, quien ha tenido un detalle muy importante para con una institución que ya tendré la oportunidad de resumirles brevemente, diputados, por qué este acto es tan significativo y tan relevante. A la diputada Victoria Eugenia Castro, muchas gracias, diputada, por tener presente a la institución que represento. Asimismo, al diputado Alfail Ortigosa, agradecerle en nombre de todas las personas que estamos aquí presentes. Al diputado Edwin Barajas Hernández, a quien próximamente vamos a tener el orgullo de tener en la institución también con nosotros. Al diputado Fran Fierro Mayorga, gracias por darle la oportunidad a la personería de Neiva de poder estar aquí reconocida. Asimismo, al diputado José Armando Acuña, gracias, diputado, por darnos la oportunidad de visibilizar a la institución en este espacio. Diputado Néstor Rodríguez, además de extenderle un reconocimiento por su cumpleaños, agradecerle porque usted más que nadie conoce de la importancia de la personería municipal. Diputado Virgilio Huergo, gracias por la confianza y por el apoyo que también sé que nos ha mostrado como institución, así como al diputado Wilfred Trujillo. También muchas gracias en nombre de todos los funcionarios, contratistas y personal de la entidad que represento con orgullo, como al diputado Omar Alexis Díaz, con quien he tenido la oportunidad en la misma institución de dialogar sobre la importancia de todo lo que se puede hacer desde una personería, y también al diputado Rodrigo Lara Sánchez, quien no está presente, pero sé que más que nadie se sentiría orgulloso de este espacio. Diputados, yo quiero aprovechar estos minutos y sin extenderme mucho para decirles de muchas maneras que tengo el orgullo y el honor de representar una institución que todos los días le sirve a los neivanos y a los huilenses, como ya lo decía el diputado Jesús. La personería de Neiva, sin estar enmarcada legalmente como una personería departamental, en la práctica termina siendo eso, termina siendo un espacio donde llegan personas de todos los municipios del departamento y aún más de otros municipios de otros departamentos. Y nosotros solo tenemos una posibilidad, y es servirles a los ciudadanos, a las personas que buscan de esta institución. En el marco de un sistema de salud que está viviendo, en lo personal considero que es la crisis de la crisis de la crisis, que cada día estamos viendo algo que nos aterra un poco más de lo que ya ha pasado, solo nos queda servirle a las personas y darles una voz de esperanza, aun cuando no sea nuestro rol poder intervenir un sistema que tiene todas estas falencias. Yo he preparado unas palabras para ustedes en nombre de todas las personas que están acá sentadas, de personas que llevan más de 35 años sirviéndole a la personería municipal, a Yolanda, a Franklin, a Catalina, a Constanza y a las personas que se han ido vinculando durante el transcurso del tiempo a la entidad. Este reconocimiento no es para mí, diputados, es para los funcionarios y funcionarias que día a día permiten que esta institución le contribuya al departamento de alguna manera. La Personería Municipal de Neiva expresa su más sincero agradecimiento a los honorables diputados de la Asamblea Departamental del Huila y en especial a todas aquellas personas que se han vinculado en este reconocimiento liderado por el diputado Jesús Murcia, por el noble gesto de exaltar por primera vez en la historia institucional la labor de esta entidad garante de los derechos humanos y del interés público. Este reconocimiento no solo nos honra profundamente,
sino que también fortalece nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la promoción de la justicia social y la vigilancia de la función pública en beneficio de los neivanos y neivanas. Agradecemos que se valore el trabajo ético, técnico y cercano a la comunidad que realizamos día a día. Este gesto, sin duda, es una señal clara del respaldo que desde el escenario departamental se brinda a quienes trabajamos por una sociedad más justa, transparente y participativa. Gracias por creer en la misión de la Personería Municipal de Neiva. Seguiremos trabajando con vocación, entrega y pasión por el bienestar de todos los neivanos, neivanas y huilenses. Muchas gracias, diputados. Muy bien, muchas gracias, personero. Un reconocimiento especial a todo su equipo de trabajo y a la personería Mejor que ella la de Neiva. Señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Sí, presidente. Punto número 4, ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza 022 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 por la suma de 5.703.782.382 pesos con 69 centavos. Diputados ponentes: Edwin Arbey Barajas Hernández y Omar Alexis Díaz Cuellar. Funcionarios citados: la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda, y el doctor César Germán Roa, secretario de Salud Departamental. Presentes los dos funcionarios citados, presidente. Secretario, por favor, continuemos con la lectura de la ponencia de la presidenta de ordenanza. Sí, señor presidente. Neiva, 25 de julio del 2025, ponencia para segundo debate en plenaria. Proyecto de ordenanza número 22 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por la suma de 5.703.782.382.69. Por designación que hiciera el presidente de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Crédito Público, nos permitimos rendir ponencia colegiada por el debate en plenaria al proyecto de ordenanza 22 del 2025 bajo las siguientes consideraciones. El presente proyecto de ordenanza tiene su fundamento legal en las facultades constitucionales, en especial las conferidas en el numeral del artículo 300 de la Constitución Política, la Ley 715 del 2001, la Ley 819 del 2003, la Ley 2200 del 2022 y el artículo 100 de la Ordenanza 024 del 2023. Que el presente proyecto de ordenanza fue presentado a iniciativa del señor gobernador, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, en el periodo de sesiones ordinarias de los meses de junio y julio del 2025, donde fuimos designados como ponentes el pasado 23 de julio, para lo cual nos permitimos rendir ponencia para el segundo debate en plenaria bajo las siguientes consideraciones. La Ley 1608 del 2013, artículos 2.3 y 14 y 4, define medidas para mejorar el flujo de recursos y la liquidez del sector salud a través de los usos de recursos que corresponden a saldos o excedentes de cuentas maestras del régimen subsidiado de salud, aportes patronales y rentas cedidas. Ley 1816 del 2016 sobre los impuestos al consumo de licores nacionales y extranjeros del 37%. La Ley 819 del 2016 sobre recursos de mayor recaudo de sobretasa de consumo de cigarrillos e impuestos a valores de cigarrillos y demás rentas por destinación específica para la salud se orientan a financiar los mismos programas. En consecuencia, los recursos resultantes del superávit fiscal de la Secretaría de Salud Departamental se orientarán para el apoyo de la continuidad de la afiliación al régimen subsidiado en el departamento del Huila, respetando su origen y destinación, de acuerdo a la estructura financiera del Fondo Departamental de Salud y los términos de la Resolución 3042 del 2007, artículo 5, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Los excedentes generados de las cuentas maestras del régimen subsidiado destinados para la financiación de este régimen se destinarán a completar las cuotas de la matriz de cofinanciación informada a través de la página oficial del Ministerio de Salud y Protección Social
para el año 2024, los cuales serán girados a las ADRES en los términos del decreto 2265 del 2017, artículos 2.6.4.2.1.19 y 2.6.4.2.2.1.20. Una vez garantizada la cofinanciación del aseguramiento, los saldos serán orientados a los componentes de prestación de los servicios en los términos del artículo 4 de la Ley 1797 del 2016, la cual dice: los departamentos y distritos podrán utilizar los recursos excedentes y saldos no comprometidos de rentas cedidas al cierre de cada vigencia fiscal en el pago de las deudas por prestación de los servicios en el no cubierto con subsidio a la demanda y en el caso del no existir dichas deudas, en el fortalecimiento de la infraestructura de la renovación tecnológica y saneamiento fiscal y financiero de las empresas sociales del Estado y en el pago de las deudas del régimen subsidiado de salud en el marco del procedimiento establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando proceda, en este último caso, los recursos serán girados directamente a las instituciones prestadoras de los servicios de salud del departamento o distrito. Lo anterior sin el perjuicio de los porcentajes de obligatoria destinación a la cofinanciación del régimen subsidiado en salud en el marco de la Ley 1393 del 2010 y la 1438 del 2011. Igualmente, los recursos producto del superávit fuente de licores, vinos, aperitivos se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1816 del 2016, resaltando que los recursos destinados a salud podrán ser propuestos por las entidades territoriales para el pago de los servicios que se hayan prestado o se presten por concepto de urgencias a la población migrante regular, no afiliada o irregular. Asimismo, para el funcionamiento y otros proyectos de inversión como apoyo a la continuidad de la afiliación al régimen subsidiado en el departamento del Huila, identificado con la ficha BPIN número 2024-0044-101-24 inherente al programa del sector salud. Que al presente proyecto para su estudio en segundo debate se anexan los siguientes documentos. Proyecto de ordenanza número 22 del 2025, exposición de motivos. El documento aclara expresamente que no se requiere una certificación del Consejo Departamental de Política Económica y Social COMPES para el trámite de este proyecto de ordenanza según lo confirmado por Planeación Departamental, oficio radicado 2025 CS 047029-1 del 10 de julio del 2025. Concepto técnico del Departamento Administrativo de Planeación, certificación del CONFIS, Consejo de Política Fiscal del Departamento, certificación CIFA de la Tesorería de la existencia de los recursos, certificado de recursos expedido por la Directora de Gestión de los Recursos Financieros de Salud, ADRES, con oficio de erradicación 2025-24-000-361 del 24 de enero del 2025. Certificado del superávit fiscal correspondiente a recursos no ejecutados de la vigencia 2024. Anexo de ingresos y gastos firmados por el secretario de Salud del departamento. Concepto de viabilidad técnico emitido por el Departamento Administrativo de Planeación. Concepto jurídico y económico expedido por los asesores internos de la Asamblea Departamental del Huila, doctores José William Sánchez Plazas y doctor Edwin Alexis Artunduaga Segura. Con base en las anteriores consideraciones, nos permitimos rendir ponencia positiva para segundo debate en plenaria el proyecto de ordenanza 22 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por la suma de 5.703.782.382.69 y solicitamos a la plenaria dar el trámite. Atentamente, Omar Alexis Díaz Cuellar, diputado ponente, Edwin Arbey Barajas Hernández, diputado ponente. Conceptos. Concepto económico y financiero. Parte 6, concepto. Evaluados los aspectos económicos y financieros requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza 22 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por la suma de 5.703.782.382.69. Permíteme concluir que la iniciativa cumple
con el marco legal para la utilización del superávit fiscal con destinación específica, fortalece la sostenibilidad del régimen subsidiado de salud, asegurando la continuidad de la cobertura en el departamento, es coherente con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Departamental por un Huila Grande 2024-2027, y no compromete el equilibrio fiscal ni genera riesgo para las finanzas públicas, dado que los recursos ya existen y su uso están normativamente regulados. Por tanto, me permito dar concepto de conveniencia económica y financiera positivo para que la corporación continúe con el estudio de aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico y financiero, Asamblea Departamental del Huila. Concepto económico. Parte cuarta, concepto. A partir de la socialización y mesas de trabajo con el equipo de la Secretaría de Hacienda Departamental y atendiendo las consideraciones y presupuestos jurídicos referidos de manera precedente, el suscrito asesor jurídico de la Asamblea Departamental emite concepto positivo de viabilidad jurídica para la socialización, trámite, discusión y aprobación del proyecto de ordenanza número 22 del 2025, recomendando que en el trámite ante la comisión y plenaria los representantes citados del gobierno departamental enfaticen que el destino e inversión de la adición contenida en el presente proyecto de ordenanza número 022 atenderá y cumplirá los indicadores contemplados en las metas del Plan de Desarrollo Departamental en el sector social del régimen subsidiado de salud. Sin otro particular, me suscribo cordialmente. José William Sánchez Plazas, asesor jurídico externo, Asamblea Departamental del Huila. Señor presidente y honorables diputados, está leída la ponencia para su segundo debate del proyecto de ordenanza número 22 del 2025, como también los conceptos jurídicos y económicos que acompañan el presente estudio en segundo debate. Edwin y el diputado Omar Alexis. Gracias, secretario. Siendo leída la ponencia del presidente del proyecto de ordenanza, no sé si los diputados ponentes o damos paso inmediatamente a la secretaria para que... ¿Sí? Entonces damos paso a los funcionarios del gobierno departamental para que hagan uso de la palabra. Secretario de Salud, doctor César Germán Roa. Muy buenas noches, doctor Sergio Trujillo, presidente de la Asamblea y demás diputados. Saludar también a el equipo de la Secretaría del Gobierno Departamental, igual a todas las personas que en estos momentos están conectados por redes sociales. Vamos a presentar lo relacionado con el proyecto de ordenanza para el régimen subsidiado, con fundamento jurídico en el parágrafo del artículo 264-2213 del decreto 780 del 2016, modificado por el artículo 6 del decreto 1437 del 2021, que establece que el ADRES tendrá en cuenta para la liquidación mensual de afiliados del respectivo mes los recursos territoriales que al cierre del mes anterior se encuentren plenamente identificados, incluyendo los valores recaudados en el mes de diciembre, los cuales se ejecutarán en la LMA del año siguiente. Estos recursos que hoy estamos proponiendo adicionar corresponden al mes de diciembre del 2024 por un valor de 5.703.782.382,69 centavos. De lo anterior, se precisa que
para la financiación de la LMA del mes de enero del 2025, se aplicaron los recursos de capital por concepto de las respectivas rentas, del mismo modo de los recursos correspondientes a los rendimientos financieros que se ejecutarán durante la vigencia del 2025. Esta es la sustentación del proyecto de acuerdo de la ordenanza, perdón, que estamos sometiendo a consideración de todos ustedes. Ponemos entonces a consideración la ponencia del presidente proyecto de ordenanza. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Diputado Alfredo Ortigosa tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, queridos colegas. Entiendo que este proyecto ha tenido, como todos los miembros de la comisión, un buen estudio, pero además una buena ponencia. Pero me queda una duda que me gustaría que se aclarara más respecto a un concepto jurídico que hubo inicialmente, creo que fue negativo. Y luego fue mejorado frente a qué posición y mejora tuvo el proyecto de ordenanza para su trámite respectivo, presidente. ¿Cuál fue el problema de fondo? Muy bien, vamos a hacerle el llamado al doctor Seguila, que estaba acá sentado, por favor, para que haga la intervención respecto al tema. Presidente, lo que dice es que una vez emitido el concepto jurídico de no viabilidad al proyecto de ordenanza, pues eso entiende que fue un concepto negativo. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios sustanciales para luego sí modificar el concepto y que tenga viabilidad? Yo no sé si queda claro. Sí, tantico. O si no está el abogado, entonces la Secretaría de Hacienda, pero que nos den luces o al caso, en cuanto a lo que tiene que ver en mi caso, presidente. El abogado estaba acá, sino que debe ser que está en el baño. Ya lo estoy llamando, diputado Alfael. Bueno, muy buenas tardes, honorables diputados, compañeros y demás asistentes. Respecto a este proyecto de adición, pues se dice que es un superávit de recursos de salud con destinación específicas y situación de fondos. Inicialmente el doctor William emite pues ese concepto de no viabilidad, pues respecto porque nosotros en la ordenanza hablamos de un superávit. El hecho de que todo superávit pasa por un COMPES, él hacía que no estaba el certificado de que hubiera ido al COMPES. Este superávit, por ser de destinación específica, por ser situación de fondos y ser una fuente de que sí o sí vaya, no hay que aplicarle el 20% de contingencia como se le hace al tema de los recursos del superávit. Entonces, por tal razón, este no es un requisito, requerimiento para hacer la adición, sino que se realice CONFIS, no COMPES, sino solamente el CONFIS. Nosotros la certificación de CONFIS la tiene y nosotros hablamos con el doctor William, con el doctor Ever, se le explicó y pues es por eso que él en segundo le da un alcance al concepto
donde pues ya dice que no es necesario según las explicaciones y lo que está plasmado en la ley. Entonces, por tal razón, él hace un alcance al concepto y da la viabilidad para el proyecto. Muchas gracias. Diputado Alfadil, ¿aclarada la duda o necesita más ilustración? Entonces, ponemos a consideración la aprobación de la presente ordenanza en uso que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿La aprueban? La ponencia. Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobada la ponencia por los honorables diputados presentes en la sesión. Teniendo en cuenta que la presente ordenanza no tuvo modificaciones articulado, ponemos a consideración la aprobación en bloque del articulado, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobada la lectura en bloque del presente proyecto de ordenanza. Sí, señor presidente, de acuerdo a lo autorizado por la plenaria, procedemos a dar lectura en bloque. Artículo primero. Adiciones al presupuesto de ingresos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, la suma de 5.703.782.382.69 moneda corriente. Recursos sin situación de fondos así. Código nombre adición 2025, Código 1, presupuesto de rentas y recursos de capital del departamento, 5.703.782.382.69. Código 2, recursos de capital, 5.703.782.382.69. Total adición ingresos, 5.703.782.382.69. Artículo segundo. Con base en los recursos que se establecen en el artículo anterior, apropies en el presupuesto de gastos del departamento de la presente vigencia los siguientes créditos sin situación de fondo. Sección 213, Fondo Departamental de Salud, estructura programática, clasificación programática de la inversión pública, detalle, adición 2025. Dependencia 213, subcuenta 01, régimen subsidiado. 2. Gastos 5.703.782.382.69. 2.3 inversión 5.703.782.382.69. 2.3.19 salud y protección social 5.703.782.382.69. 2.3.19.06 aseguramiento y protección integral de servicios de salud 5.703.782.382.69. Total subcuenta 01 régimen subsidiado 5.703.782.382.69. Total fondo departamental de salud 5.703.782.382.69. Artículo tercero. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación en los términos del artículo 65 del CEPACA. Están leídos los tres artículos, señor presidente. Se pone en consideración al artículo primero, segundo y tercero. Continúa la discusión. Aviso que va a cerrarse. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el artículo primero, segundo y tercero por los honorables diputados presentes en la sesión. Preámbulo. La Asamblea Departamental del Huila, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el artículo 300,
raya 5 de la Constitución Política, Ley 715 del 2001, Ley 819 del 2003, Ley 2200 del 2022, artículo 100 de la Ordenanza 024 del 2023 y demás normas concordantes ordena. Está leído el título. El preámbulo. Se pone a consideración el preámbulo. Continúa la discusión. Aviso que va a cerrar, se queda cerrada. ¿Aprueban el preámbulo de la ordenanza 022? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el preámbulo por los honorables diputados presentes en la sesión. Continuamos. Título: sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por la suma de 5.703.782.382.69. Está leído el título. Se pone a consideración el título de la ordenanza 022. Continúa la discusión. Aviso que va a cerrar, se queda cerrado. ¿Aprueban el título de la ordenanza 022? Presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el título por los honorables diputados presentes en la sesión. ¿Quiere la Asamblea Departamental del Huila que esta ordenanza pase a sanción del señor gobernador? Presidente, si no hay manifestación negativa de ningún honorable diputado, sí lo quiere. Continuamos entonces, señor secretario, con el desarrollo del orden del día. Sí, presidente. Punto número 5, ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza 023 de 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 por el valor de 589.999.978 pesos. Diputado ponente Victoria Eugenia Castro Silva. Funcionarios citados: la doctora Diana Patricia Sierra, secretaria de Hacienda, y el doctor Carlos Alfredo Mosquera, director de Tránsito del Huila. Presidente, los dos funcionarios están presentes. Procedamos a leer el informe de ponencia. Informe de ponencia para segundo debate, Neiva 25 de julio del 2025, ponencia para segundo debate en plenaria, proyecto de ordenanza 23 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 589.999.978 pesos. Por designación que hiciera el presidente de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permito rendir ponencia para segundo debate en plenaria al proyecto de ordenanza número 23 del 2025 bajo las siguientes consideraciones. El presente proyecto de ordenanza tiene su fundamento legal en las facultades constitucionales y en especial las conferidas en el artículo 100 de la ordenanza 024 del 2023 y la ordenanza 038 del 2024, que el presente proyecto de ordenanza fue presentado a iniciativa del señor gobernador doctor Rodrigo Villalba Mosquera para el primer periodo de sesiones ordinarias, segundo periodo de sesiones ordinarias, donde fui designado como ponente, para lo cual me permito rendir ponencia así. Hago mención sobre los argumentos constitucionales y legales del proyecto. Constitución Política, artículo 300, numeral quinto, en el cual establece expedir normas orgánicas de presupuesto departamental y anual de rentas y gastos. Una adición presupuestal en su contexto de un proyecto de ordenanza departamental es un proceso legal mediante la cual se modifica el presupuesto general del departamento, aumentando la asignación de los recursos para cubrir gastos o inversiones adicionales que no estaban inicialmente contemplados. Este proceso implica la presentación de un proyecto de ordenanza a la Asamblea Departamental, donde se debate y se aprueba la adición. Por su parte, las atribuciones del gobernador en atención al numeral cuarto del artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, presentar oportunamente a las asambleas departamentales los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de acuerdo de desarrollo económico y social, sobre obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos.
El artículo 347 de la Constitución Política define el trámite del incremento de las rentas en el orden nacional, artículo que se aplica en el ámbito territorial como consecuencia de la remisión del artículo 353 superior. De otro lado, y en conformidad con los principios legales de en materia presupuestal, derivado del artículo 345 de la Constitución Política de Colombia, la aprobación y la modificación de los presupuestos en los diferentes niveles generales de la nación, departamental y municipales deben efectuarse en las corporaciones públicas de elección popular, particularmente en el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los consejos municipales. Igualmente, la Ley 2200 del 2022, en su artículo 19, numeral 2, establece que es función de las asambleas: 2. Expedir, interpretar, reformar y derogar las ordenanzas en los asuntos de sus competencias. Igualmente, el inciso 32, expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del departamento con base en el proyecto presentado por el gobernador y de acuerdo a las correspondientes normas legales. Conveniencia del proyecto. El proyecto de ordenanza corresponde al de la adición por valor de 589.999.978 para que sea aprobado con fundamento en las siguientes consideraciones. El Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, mediante escritura pública número 4343 del 30 de diciembre de 1991, adquirió el bien inmueble de tipo urbano ubicado en la carrera octava número 522, denominado Edificio Las Margaritas. De dicho inmueble fue adquirido con el ánimo de colocar las instalaciones del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila para así brindar un mejor servicio. Sin embargo, por jurisdicción de los organismos de tránsito reglamentados mediante la Ley 769 del 2002, no pudo funcionar en dichas instalaciones el bien inmueble adquirido, que mediante el avalúo realizado el 12 de abril del 2022, resultado del avalúo del predio asciende a la suma de 982.536.270 pesos moneda corriente, en el cual el 2 de abril del 2022 en las oficinas de Lonjas Inmobiliarias SCA Regional Huila de la ciudad de Neiva se reunió el Comité Técnico Evaluador para realizar la actividad de confirmación de los valores del avalúo referenciado, que posteriormente la Junta Directiva del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila aprobó la venta del edificio Las Margaritas, por lo que para la vigencia del 2024 se realizó nuevamente un avalúo comercial del predio urbano edificio Las Margaritas, dando como resultado un avalúo por la suma de 589.999.978 pesos. En este orden de ideas, el director del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, mediante autorización de la Junta Directiva, celebró el proceso de selección abreviada de subasta pública número SHCP 004-2024, cuyo objeto fue la enajenación del inmueble denominado Edificio Las Margaritas, propiedad del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, ubicado en la ciudad de Neiva, Huila, para optimizar la prestación de los servicios que presta la entidad por valor de 589.999.978 pesos. Mediante la resolución número 1229 del 2024 se ordenó la adjudicación del proceso de selección abreviada de subasta pública al señor Jorge Luis Ospina Corredor, identificado con la cédula de ciudadanía número 1-080-292-848, el contrato de compraventa derivado del proceso contractual adelantado. ¿Cómo se irán a invertir los recursos? 250 millones para la adquisición de maquinaria y equipos de oficina e informática, 50 millones de pesos para la adquisición de un software, programas de informáticos, 80 millones de pesos para materiales y suministros, 209.999.978 para servicios técnicos, sociales y comunitarios. Esta proposición tiene como fin la modernización operativa del instituto, lo que impactará positivamente en la prestación de los servicios y en la reducción de los costos a futuro. Como soporte se anexan la siguiente documentación: acta número 02 del 2025 del Consejo Directivo del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, certificación del profesional del área administrativa y financiera del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, resolución 1229 del 2024 del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, mediante la cual se adjudica el proceso de selección abreviada de subasta pública número SASP 004-2024, certificación de aprobación de los recursos por parte del Consejo Departamental de Política Fiscal CONFIS, exposición de motivos suscrita por el gobernador del Huila, concepto de viabilidad jurídica, proyecto de ordenanza, concepto económico y financiero del proyecto de ordenanza.
vamos a leer ahora, ¿cierto? Con las anteriores consideraciones y sus sustentaciones de ley, se rinde ponencia positiva para el segundo debate del proyecto de ordenanza número 023 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 589.999.978 pesos para ser debatido en sesión plenaria de manera conjunta con el gobierno departamental y los actores que se consideren y se apruebe su participación, lo anterior en el ejercicio de nuestra función constitucional y normativa. Atentamente, Victoria Eugenia Castro Silva, diputada ponente. Conceptos. Sí, doctor, lo que pasa es que el resumen se hace sobre los gastos y todo ya se hace, pues una repetidera. Parte cuarta, concepto. Con fundamento en los soportes de rango constitucional y legal y como resultado del análisis jurídico precedente, se emite concepto favorable al proyecto de ordenanza número 023 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 589.999.978 pesos, presentado por el señor gobernador del departamento, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, ante la honorable Asamblea Departamental del Huila. Sin otro particular, me suscribo cordialmente José William Sánchez Plazas, asesor jurídico externo, Asamblea Departamental del Huila. Concepto económico. Parte sexta, concepto. Evaluados los aspectos económicos y financieros requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza 23 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 589.999.978 pesos, permite concluir que la iniciativa cumple con las competencias asignadas a la Asamblea Departamental, se fundamenta en normatividad presupuestal vigente, utilice una fuente legal, cierta y disponible, su destinación está claramente identificada, priorizada en el fortalecimiento institucional del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila y no compromete recursos del presupuesto de funcionamiento ordinario ni genera déficit fiscal. Por tanto, me permito dar concepto de conveniencia económica y financiera positivo para que la corporación continúe con el estudio de aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico y financiero, Asamblea Departamental del Huila. Señor presidente y honorables diputados, está leída la ponencia para su segundo debate en plenaria del proyecto de ordenanza número 23 del 2025, como también los conceptos jurídicos y económicos que acompañan el presente estudio. Gracias, secretario. Damos el uso de la palabra al funcionario del gobierno departamental en cabeza del director de tránsito departamental. Bueno, muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial a la Duma departamental. Unas felicitaciones de cumpleaños al diputado Néstor Rodríguez. En el proyecto de ordenanza 023 del 2025, pretendemos que la honorable Asamblea del Departamento del Huila nos apruebe la adición de los recursos de los 589.999.978 a la adición del presupuesto de la vigencia 2025, dejando claridad que estos recursos vienen productos, serán incorporados de la venta del edificio de Las Margaritas, de propiedad del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento del Huila, que está ubicado en la carrera octava, número 522, que fue adquirido en el año de 1990 por un valor de 119 millones de pesos, pero que por cuestiones de funcionamiento nunca pudimos ejercer las funciones de tránsito, ya que en la ciudad de Neiva existe organismo de tránsito. Estos recursos piden ser distribuidos de la siguiente manera:
el 38%, un valor de 209 millones, adquisición de servicios, los cuales están representados en elementos de oficina para potencializar el tema de los trámites en el Instituto de Tránsito y Transporte, y 50 millones de pesos van para la compra de adquisición de un software propio, ya que el Instituto de Tránsito y Transporte actualmente no cuenta con el respaldo necesario para poder garantizar el tema tecnológico en lo que va avanzado de esta vigencia. Y 120 millones de pesos de ellos van a ser invertidos en las mejoras locativas del Instituto de Tránsito y Transporte de Rivera, habida cuenta que, como ya conté con la visita de nuestro querido diputado Virgilio, le expuse las necesidades que tenía el Instituto de Tránsito y Transporte con lo relacionado a la infraestructura. $80 millones serán invertidos para darle cumplimiento a un plan de mejoramiento que tenemos de archivo con la Contraloría departamental. Y 89 millones de pesos estamos solicitando la intervención para poder sostener los 3 cargos o los 3 únicos contratos de prestación de servicios que hay en el Instituto de Tránsito y Transporte por OPS para poder culminar la vigencia 2025. ¿Dudas, preguntas? Gracias al funcionario del gobierno departamental. De esta manera ponemos a consideración la ponencia del presente proyecto de ordenanza. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobada la ponencia por los honorables diputados presentes en la sesión. Por favor, la lectura del articulado, secretario. Artículo primero. Adiciones al presupuesto de rentas y recursos de capital del departamento y apropiaciones del establecimiento público denominado Instituto de Transporte y Tránsito del Huila de la presente vigencia la suma de 589.999.978 pesos así. Código Concepto Adición 2025. Código 1. Presupuesto de rentas. De rentas y recursos de capital del departamento 589.999.978 pesos. Código 2, ingresos de los establecimientos públicos 589.999.978 pesos. Código 2, Instituto de Transporte y Tránsito del Huila 589.999.978 pesos. Total adición. Ingresos, establecimientos públicos, 589.999.978 pesos. Está leído el artículo primero, señor presidente y honorables diputados. Ponemos a consideración la aprobación del artículo primero. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el artículo primero por los honorables diputados presentes. Continuemos con la lectura del articulado. Artículo segundo, con base en los recursos que se establecen en el artículo anterior, provenientes de la venta del bien inmueble denominado Edificio Las Margaritas, ubicado en la ciudad de Neiva, de propiedad del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, por valor de 589.999.978 pesos, apropies en el presupuesto de gastos del departamento. Apropiese en el presupuesto de gastos del departamento los siguientes créditos. Establecimientos públicos, sección 500-2, Instituto de Transporte y Tránsito del Huila. Código 2, gastos 589.999.978 pesos. 2.1, funcionamiento, 589.999.978 pesos. Total adición al Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, 589.999.978 pesos. Está leído el artículo segundo. Continúe, secretario. En consideración del artículo segundo de esta importante proyecto de ordenanza para la Dirección de Tránsito Departamental, anuncio que se hace cierre de aprueba. Está aprobado. Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el artículo segundo por los honorables diputados presentes en la sesión. Artículo tercero nuevo. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación
en los términos del artículo 65 del CEPACA. Está leído el artículo tercero nuevo. Leído el artículo tercero nuevo. En consideración, anuncio que se hace la sesión de aprobado. Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el artículo tercero nuevo por los honorables diputados presentes en la sesión. Preámbulo. La Asamblea Departamental del Huila, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en especial las conferidas en el numeral quinto del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia y en especial el parágrafo segundo del artículo 100 de la Ordenanza 0024 del 2023, ordena. Está leído el preámbulo. Leído el preámbulo, se pone en consideración, anuncio que se aprueba. Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el preámbulo por los honorables diputados presentes en la sesión. Título: sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 589.999.978 pesos. Está leído el título. Leído el título, anuncio que se va a hacer, se pone en consideración, anuncio que se cierra, se aprueba. Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el título por los honorables diputados presentes en la sesión. ¿Quiere esta asamblea que el presente proyecto de ordenanza pase a sanción del señor gobernador? Presidente, si no hay manifestación negativa de ningún honorable diputado, sí lo quiere. Continúe, gran secretario. Punto número 6. Ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza número 024 del 2025, por medio de la cual se adiciona al presupuesto de rentas y apropiación de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 por el valor de 386.173.907 pesos. Diputada ponente Victoria Eugenia Castro Silva. Funcionarios citados: la doctora Diana Patricia Sierra, secretaria de Hacienda, y el doctor Carlos Alfredo Mosquera, director de Tránsito del Huila. Están los dos funcionarios presentes, presidente. Gracias, secretario. Por favor, realizar la lectura de la ponencia. Neiva, 25 de julio del 2025, ponencia para segundo debate en plenaria. Proyecto de ordenanza número 24 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 386.173.907 moneda corriente. Por designación que hiciera el presidente de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permito rendir ponencia para segundo debate en plenaria al proyecto de ordenanza 24 del 2025, la cual me permito rendir bajo las siguientes consideraciones. El presente proyecto de ordenanza tiene su fundamento legal en las facultades constitucionales y en especial las conferidas en el numeral del artículo 100 de la ordenanza 024 del 2023 y la ordenanza 038 del 2024, que el presente proyecto de ordenanza fue presentado a iniciativa del señor gobernador doctor Rodrigo Villalba Mosquera en el presente periodo de sesiones, donde fui designada como ponente, para lo cual me permito rendir ponencia bajo las siguientes consideraciones. La Constitución Política, artículo 300, numeral quinto, establece expedir normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos. Una adición presupuestaria es un contexto de un proyecto de ordenanza departamental, es un proceso legalmente mediante el cual se modifica el presupuesto general del departamento, aumentando la asignación de los recursos para cubrir gastos o inversión adicionales que no estaban inicialmente contemplados. Igualmente, se hace mención en la ponencia del artículo 347 de la Constitución Política de Colombia, en el cual define los trámites de incremento de las rentas en el orden nacional, artículo que se aplica al ámbito territorial como consecuencia de la remisión del artículo 353 superior. De otro lado, se hace mención del artículo 345 de la Constitución Política de Colombia en la aprobación y modificación de los presupuestos en los diferentes niveles: general de la nación, departamental y municipal. Igualmente hace mención en la ponencia de la Ley 2200 del 2022, en el artículo 19, numeral 2, en el cual establece las funciones de las asambleas departamentales,
y en la cual se resalta el inciso 2, expedir, interpretar, reformar y derogar las ordenanzas de los asuntos de sus competencias, y el 32, en el que establece expedir anualmente el presupuesto de rentas y de gastos del departamento. Igualmente hace mención de la sentencia C-036 del 23 de febrero del 2023 de la Corte Constitucional. Declaró la inexequibilidad del numeral quinto del artículo 19 y 50 y el artículo 119 de la Ley 2200 del 2022. Conveniencia del proyecto. El proyecto de ordenanza corresponde a una adición por valor bajo las siguientes consideraciones. En los estados financieros de la vigencia fiscal del año 2024, el Instituto de Transporte y Tránsito del Huila registra unos excedentes financieros por valor de 386.173.907 pesos, que conforme a la ordenanza 024 del 2023 en el artículo 36 establece lo siguiente: los excedentes financieros que al finalizar la vigencia liquiden los establecimientos públicos del orden departamental son de propiedad del departamento. El Consejo Departamental de Política Económica y Social, COMPES, asignarán los recursos teniendo en cuenta los siguientes criterios. Uno, del 100% de los excedentes financieros, por lo menos el 20% del establecimiento público que lo haya generado. 2, el 100% de los excedentes financieros del 20% al Fondo de Contingencias y Ahorro y Estabilidad Financiera, que de acuerdo al concepto emitido por el CONFES de fecha 30 de mayo del 2025, en cumplimiento de los artículos 36 de la ordenanza 24 del 2023, aprobó la distribución de los excedentes financieros del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, correspondiente a la vigencia del 2024, por valor de 386.173.907 pesos, en los cuales se verifican que 308.939.126 pesos provienen de excedentes financieros asignados directamente al instituto, y la suma de 77.234.781 pesos se incorporarán al presupuesto del nivel central como recursos de capital. El 20% de los excedentes financieros serán destinados al Fondo de Contingencias y Ahorro y Estabilidad Financiera del Departamento del Huila, en cumplimiento de la ordenanza 038 del 2008 y 024 del 2023, la cual corresponde al valor de 77.234.781. El 80% equivalente a 308.939.126 pesos serán destinados para inversión en acciones de seguridad vial, atendiendo el proyecto BPIN número 2024-0044179, denominado Desarrollo de Capacitaciones y Estrategias en Seguridad Vial a la población del departamento del Huila a través del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila. Como soporte se anexan los siguientes documentos al presente proyecto de ordenanza de adición: concepto técnico de viabilidad del Departamento Administrativo de Planeación, constancia de los recursos por parte del profesional especializado tesorero general del departamento y profesional especializado contador general del departamento, certificación de aprobación de los recursos por parte del Consejo Departamental de Política Fiscal, CONFIS, exposición de motivos suscrita por el señor gobernador del Huila, concepto de viabilidad jurídica del proyecto de ordenanza, concepto económico y financiero del proyecto de ordenanza, suscrito por los asesores internos de la Asamblea Departamental del Huila. Vuelve y en la ponencia hacen mención a la sentencia 036, que ya se hizo mención en la parte del comienzo de la presente ponencia, para lo cual, en consideración de legalidad y conveniencia, me permito presentar ponencia positiva para segundo debate ante la plenaria del proyecto de ordenanza número 024 del 2025, adición al presupuesto de rentas y recursos de capital para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, por valor de 386.173.907 pesos moneda corriente, para ser debatido en sesión plenaria de manera conjunta con el gobierno departamental y los actores que se consideren y aprueben su participación, lo anterior en el ejercicio de nuestra función constitucional y normativa. Atentamente, Victoria Eugenia Castro Silva, diputada ponente. Conceptos. Parte cuarta, concepto. Con fundamento en los soportes y rango constitucional y legal y como
Resultado del análisis jurídico precedente, se emite concepto favorable al proyecto de ordenanza 24 del 2025 sobre adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza a proporciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 386.173.907 pesos, presentada por el señor gobernador del departamento, doctor Rodrigo Villalba Mosquera, ante la honorable Asamblea Departamental de Huila. Sin otro particular, me suscribo cordialmente. José William Sánchez Plazas, asesor jurídico externo, Asamblea Departamental del Huila. Concepto económico. Parte 6, concepto. Evaluados los aspectos económicos y financieros requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza 24 del 2025, por medio de la cual se adiciona al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, el valor de 386.173.907 pesos. Permíteme concluir que la iniciativa cumple con las competencias asignadas a la Asamblea Departamental, utiliza recursos ya existentes sin comprometer sostenibilidad fiscal, fortalece la seguridad vial, un objetivo estratégico departamental y aporta al equilibrio financiero mediante el fondo de contingencias. Por tanto, me permito dar concepto de conveniencia económica y financiera positivo para que la corporación continúe con el estudio de aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico y financiero, Asamblea Departamental del Huila. Señor presidente y honorables diputados, está leída la ponencia para su segundo debate del proyecto en mención, como también los conceptos jurídicos y económicos que acompañan el presente estudio en segundo debate en plenaria. Gracias, secretario. Ponemos a consideración la aprobación de la presente ponencia. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo, la votación ordinaria ha sido aprobada la ponencia número 24 por los honorables diputados presentes en la sesión. Gracias, secretario. Ponemos a consideración la aprobación del articulado en bloque debido a que no hubo modificaciones. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobada la lectura en bloque por los honorables diputados presentes en la sesión. Artículo primero. Adicional al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza a proporciones del departamento de la presente vigencia en la dependencia 500.2 Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, la suma de 386.173.907 moneda corriente así, código, concepto, valor, código 2, ingresos de los establecimientos públicos 386.173.907 pesos, código 2, Instituto de Transporte y Tránsito del Huila 386.173.907 pesos. Artículo segundo. Con base en los recursos que se establecen en el artículo anterior, apropies en el presupuesto de gastos del departamento en la dependencia 500.2 Instituto de Transporte y Tránsito del Huila correspondiente a la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 la suma de 386.173.907 pesos moneda corriente según el siguiente detalle. Dependencia 500.2 Instituto de Transporte y Tránsito del Huila. 2. Gastos 386.173.907. 2.1 Funcionamiento 77.234.781 pesos. 2.3 Inversión 308.939.126 pesos. 2.3.24 Transporte 308.939.126 pesos. 2.3.24.09 Seguridad y Transporte 308.939.126 pesos. 2.3.24.09.0600 Intersectorial Transporte 308.939.126 pesos. Total adición gastos 500.2 Instituto de Transporte y Tránsito del Huila 386.173.907 pesos. Artículo tercero.
Adiciones al presupuesto de rentas y recursos de capital y apropiaciones del Departamento del Huila, nivel central, para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, la suma de 77.234.781 pesos moneda corriente, así. 1. Presupuesto de rentas y recursos de capital del departamento, 77.234.781. 1.2. Recursos de capital, 77.234.781 pesos. Artículo 4. Con base en los recursos que se establecen en el artículo anterior, apropiese en el presupuesto de gastos del nivel central departamento de la presente vigencia el siguiente crédito por la suma de 77.234.781 pesos moneda corriente, así. Dependencia 0204, servicio de la deuda pública. 2. Gastos 77.234.781 pesos. 2.2. Servicio de la deuda pública 77.234.781 pesos. 2.2.2.2. Servicio de la deuda pública interna 77.234.781 pesos. Total adición gastos dependencia 0204. Servicio de la deuda pública interna 77.234.781 pesos. Artículo 5. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. Está leído el artículo 1, 2, 3, 4 y 5, señor presidente. Ponemos a consideración la lectura del artículo del 1, 2, 3, 4 y 5 del presente proyecto de ordenanza. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el artículo 1, 2, 3, 4 y 5 por los honorables diputados presentes en la sesión. Preámbulo. La Asamblea Departamental del Huila, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el numeral 5 del artículo 300 de la Constitución Política, el numeral 2, artículo 19 de la Ley 2200 del 2022 y el artículo 76 del Decreto Ley 111/1996, la Ordenanza 038 del 2024 ordena. Está leído el preámbulo. Ponemos a consideración la aprobación del preámbulo. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el preámbulo por los honorables diputados presentes en la sesión. Por medio de la cual se adicionan al presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 por valor de 386.173.907 pesos. Está leído el título. Ponemos a consideración la aprobación del título. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el título por los honorables diputados presentes en la sesión. ¿Quiere, honorable Asamblea Departamental, que este proyecto de ordenanza pase para sanción del señor gobernador? Presidente, si no hay manifestación negativa de ningún honorable diputado, sí lo quiere. Continuemos con el orden del día. Damos por terminada la aprobación de los proyectos de ordenanza. En segundo debate agradecemos a los funcionarios del gobierno departamental la participación activa en el estudio y aprobación de los presentes proyectos. Muchas gracias. Señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Sí, presidente. Punto número 7, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. No hay correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 8, proposiciones y varios. Vamos a dar la lectura correspondiente a la proposición número 72. Proposición número 72. Honorables diputados, mesa directiva, Asamblea Departamental del Huila, Neiva Huila. El honorable diputado Virgilio Huergo Gómez propone a la mesa directiva de la Asamblea Departamental exaltar y reconocer a la deportista Emily Comas Bermeo por su invaluable contribución al deporte y enaltecer el nombre de nuestro departamento a nivel nacional e internacionalmente. Considerando que Emily Comas Bermeo es una talentosa ajedrecista huilense oriunda del municipio de Pitalito, quien con apenas 10 años de edad ha logrado consolidarse como una de las promesas más destacadas del ajedrez colombiano, figurando entre los mejores de su categoría. Actualmente cursa 5º grado de primaria en el Columbus American School, donde se destaca por su excelente desempeño académico. Desde los 7 años, Emily ha demostrado un notable talento en el ajedrez. Como ajedrecista, Emily
ha alcanzado importantes logros a nivel departamental, entre los que se destaca el título de campeona departamental sub-20 femenina del Huila 2025. Además fue reconocida por Acor Huila como la deportista de mayor proyección del departamento. En competencias nacionales ha sido campeona en múltiples categorías, sub-8, sub-9, sub-10, sub-11 y en las modalidades clásicas, blitz y ajedrez activo. Además fue clasificada como la ajedrecista número 1 de Colombia en la categoría sub-10 absoluto niños y niñas, y según el ranking FIDES dentro de mayo del 2024 y mayo del 2025. En el campo internacional ha alcanzado destacados logros, entre ellos su campeonato mundial sub-9 Perú 2024, título que le otorgó la distinción oficial de candidata maestra WCM por parte de la Federación Internacional de Ajedrez FIDE. Bicampeona suramericana Chile 2025, medalla de oro continental en Cuba y medalla de bronce en Panamericanos en Paraguay. Emily también se destaca como una niña integral y multifacética, practica gimnasia, siente con profunda pasión por la pintura, ama a los animales y disfruta compartir momentos en familia visitando restaurantes y cafés. Su sensibilidad, disciplina y talento la convierten en una inspiradora para quienes la rodean. Cabe destacar que con su admirable iniciativa, Emily ha logrado su propia marca de café, destinando sus ganancias al financiamiento de sus entrenamientos y participación de torneos nacionales e internacionales, demostrando así una visión emprendedora en pro del desarrollo deportivo. Por todo lo anterior, esta Duma Departamental de Salta reconoce a la deportista Emily Comas Bermeo con su dedicación, talento y por representar dignamente a nuestro departamento nacional e internacionalmente. La presente exaltación de reconocimiento será entregada por el diputado gestor de la iniciativa, honorable diputado Virgilio Huergo Gómez, en sesión extraordinaria del día en el mes de agosto del 2025. Dado en Neiva los 28 días del mes de julio, firma Virgilio Huergo Gómez, diputado gestor. Está leída la proposición 72. Continuemos, por favor, secretario. Punto número 9, llamado a lista y verificación de quórum. Acuña, Molina, José Armando. Ausente. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Presente. Castro, Silva, Víctor Eugenia. Presente. Díaz, Cuellar, Omar Alexis. Secretario, presente. Fierro Mayor, Gafran Yul. Ausente. Huergo Gómez. Presente, secretario. Lara Sánchez, Rodrigo Armando. Presente, secretario. Murcia, Omen, Elso Jesús. Presente. Ortigosa, Alfadil. Presente, señor secretario, y les advierto que mañana hay debate de control político para que entonces haya la logística. Rodríguez, Andrade, Néstor, Iván. Presente, secretario. Trujillo, Perdomo, Sergio Andrés. Presente, secretario. Trujillo, Wilfred. Ausente. Señor presidente, le informo la presencia de 9 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio decisorio y se encuentra agotado el orden del día. Siendo las 8:07 de la noche, damos por terminada la sesión correspondiente el día de hoy. Y citamos para el día de mañana a las 8 a.m. de la mañana. Muchas gracias.